Está grabando. Bien, perfecto. Aquí resumimos mucho de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces, por favor, va a ser una jornada poco larga, de 1 hora y media, esperemos. Eso sí, a las 10 de la mañana tengo que salir corriendo porque hay un simulacro. Se va a hacer un simulacro, entonces tengo que evacuar. Voy a dejar un rato la cámara encendida, ¿sí? Para no tener dos grabaciones. Y entonces, por favor, consideración con eso, ¿sí? Entonces, a las 10 de la mañana salgo, van a sonar alarmas y vamos a salir, ¿sí? Voy a salir de la oficina. Bien. Vamos a ver. ¿Qué corresponde? ¿Qué es todo esto? Vamos a ver lo siguiente. Nosotros hemos dicho, tenemos 3 elementos pasivos, los cuales los hemos analizado hasta la saciedad, ¿sí? Resistencia, inductor y capacitor, ¿sí? Lo hemos visto hasta la saciedad. Pero entonces nosotros nos basamos en las relaciones siempre, desde que comenzamos todo esto, voltaje-corriente, ¿sí? La relación de se tiene voltaje-corriente. Ahora, por lo tanto, podemos entonces decir en la resistencia vamos a tener R por I de T, ¿sí? El voltaje siendo lo mismo, ¿no? Siempre convención pasiva de signos, V de T, corriente, el voltaje en el tiempo, corriente y el voltaje en el tiempo, ¿sí? Y entonces tenemos que el voltaje en el inductor es igual a L de I de T y que la corriente en el capacitor es igual a C dB de T. Esto ya lo hemos visto hasta la saciedad. Ahora sabemos que si nosotros sacamos la transformada de Laplace de esto, bidireccional, esto es bidireccional, ¿sí? Podemos ir de tiempo a frecuencia y de frecuencia a tiempo. Y eso es lo fantástico de esto, porque entonces venimos a aclarar absolutamente todo, que es esto va a ser igual a Vs por R por Is, ¿sí? En el inductor tenemos que el voltaje va a ser igual a Ls por Is menos I de 0 menos. ¿Cómo sabemos esto? Por el pasar de la derivada A por transformada de Laplace es la multiplicación por S en la frecuencia y la condición inicial. Y luego tenemos lo siguiente, perdón, para acá, no me voy a ir hacia acá, disculpen. ¿Sí? Esto va a ser igual a tener IS, va a ser igual a C, S, V de S, menos V de 0 menos la condición inicial. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la corriente en el inductor va a ser igual a 1 entre SL, el voltaje en el inductor, más la corriente en una condición inicial de 0, ¿sí? De 0 menos, entre eso. Y podemos decir que el voltaje en el capacitor va a ser igual a 1 entre SC y DS más V de 0 menos entre S. ¿Está claro, por favor? Entonces, tenemos aquí la implicación de tener una fuente, de tener la condición inicial, ¿sí? Y entonces podemos decir que convertimos el inductor, lo pasa a ser en frecuencia SL por menos más L por I de 0.
siendo esto IDS y acá VDS. ¿Está claro? Podemos sustituir eso en un circuito o podemos decir que el capacitor en el tiempo, voltaje en el tiempo, corriente en el tiempo, capacitancia, pasa a ser uno entre SC más menos V de 0 entre S, siendo esto V de S. ¿Está claro, por favor? Esto es, entonces, nosotros podemos sustituir el inductor en el tiempo por esto en la frecuencia. La combinación, ¿sí? También puede ser esto o puede ser para el capacitor. Y para el inductor, ¿sí? Nosotros podemos transformar en el circuito, ya sea un inductor con una fuente de voltaje, ¿sí? O en serie, o un inductor SL, VDS, IDS, una fuente de corriente y sub 0 entre S. ¿Está claro? ¿Sí? O el capacitor, sustituirlo también por 1 entre SC C de V sub 0 y ds y esto ser VDS. Está bien claro. Entonces, nosotros podemos, ¿sí?, sustituir esto de cualquiera de los dos equivalentes en sustituirlos en un circuito. Está claro, por favor. Y entonces, aquí queda, por lo tanto, que la impedancia en el dominio de la frecuencia compleja, ¿sí?, es decir, la impedancia, por lo tanto, ahora, en el dominio de la frecuencia de S, nos quedará para la resistencia, queda como resistencia, para el inductor pasa a ser SL y para el capacitor pasa a ser 1 entre SC. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Es exactamente lo mismo si ahora nosotros sustituimos S por J omega y regresamos a la parte fasorial cuando decíamos vamos a trabajar en frecuencia. ¿Está claro? Por favor. Solo que en ese momento estábamos trabajando para una sola frecuencia. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Perfecto. Excelente. Bien. Voy a borrar todo esto. ¿Puedo borrar? Bien.
Bien. Bien. Asumiendo condiciones iniciales iguales a 0. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos una resistencia, un capacitor, una resistencia, un inductor, ¿sí? Y tenemos un Henry. Nos piden encontrar V sub 0 de T. Esto es 5 ohms. Esto es 1/3 de farad. 1 ohm. Y tenemos acá una U de T. Nos piden encontrar V sub 0 de T. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos? Esto decimos condiciones iniciales iguales a 0 para este caso. ¿Sí? Esto pasado a frecuencia, ¿qué nos va a dar? U de T es 1 sobre S. 1 ohm. Esto nos quedaría como 3 entre S. 5 ohms. Esto es ohms. ¿Sí? Y este nos queda como S. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces hacemos. ¿Qué estamos buscando? V0. ¿Sí? Hacemos mallas. Y 1 y 2. Malla 1. Menos 1 sobre S más 1 más 3 entre S y 1 menos y 2, perdón. Esto es 1 y 1. Es igual a 0. ¿Sí? Luego, esto tendríamos, por lo tanto, y 1 es 1 más 3 sobre S menos 3 sobre S y 2 es igual a 1 sobre S. Esta es mi primera ecuación. Segunda ecuación. Malla 2. ¿Qué es lo que tenemos? La siguiente ecuación es 3 sobre S y 2 menos I1 más 5 y 2 más S por I2 es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos menos 3 sobre S y 1 más, esto es una S, perdón, ¿sí? S, ponemos ¿sí? Tendríamos, por lo tanto, I2 es 5 más S más 3 sobre S es igual a 0. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿Cuánto me da I sub 2? Si lo trabajan, ¿sí? Cuando tengan la calculadora y lo resuelven, I sub 2 va a ser igual a 3 entre S cubo más 8S cuadrado más 18S. ¿Sí?
Por lo tanto, B sub 0 es igual a S por I2. Esto va a ser igual a 3 entre S cuadrado más 8S más 18. Esto es V sub 0. ¿Sí? Busca el binomio cuadrado perfecto y esto va a ser igual a 3 entre raíz de 2 por raíz de 2 entre S más 4 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es esto? Por lo tanto, si antitransformamos, tenemos que V sub 0 de t va a ser igual a 3 entre raíz de 2 e a la menos 2t, e a la menos 4t, perdón. ¿Sí? Tenemos desplazado la s, desplazamiento en frecuencia, multiplicación por una exponencial en el tiempo, por el seno de raíz de 2 por t volts. ¿Está claro? Por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, hago yo las preguntas. El sistema es un sistema RLC de segundo orden. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo responde ese sistema? Uh-huh. ¿Cómo es ese sistema? Describamos ese sistema. Este es un sistema de segundo orden. ¿La capacitancia cuánto era? ¿Cuánto valía la capacitancia? Un tercio de faradios. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir de esa respuesta? Nos sale, nos aparece y decimos, va, fantástico, está lindo esto. Pero ¿y qué es eso? Uh-huh. Subamortiguado, exactamente. Entonces, esto es un sistema subamortiguado. ¿Cómo respondería la corriente en el capacitor de 1 ohm? ¿Cuál sería la forma de la señal en un capacitor de 1, en el capacitor de 1 ohm? En el capacitor, perdón, en la resistencia de 1 ohm. Uh-huh. ¿Cómo sería la forma de la señal? Subamortiguado. Exactamente. Todo responde de la misma forma. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Sí está claro lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nada. Bien. Veamos. Otro ejemplo.
Bien, nos piden determinar el voltaje en el capacitor, ¿sí? Para el siguiente circuito. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos? Veamos. Transformando esto a frecuencia, 10 ohms les queda como 10 ohms. La resistencia de 10 ohms les va a quedar como 10. Esto sería 10 entre S. Esto les va a quedar como 2 en frecuencia, ¿sí? Y esto les va a quedar como 10 entre S más 1. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Ahora, la forma más rápida de hacerlo. Por nodos. Sí. También, ¿qué? Esta fuente la podemos transformar, ¿sí? ¿Y cómo nos quedaría? ¿Sí? Esta fuente la podemos transformar y nos quedaría como que voltaje entre resistencia, nos queda una resistencia de 10 ohms con una fuente de corriente de ¿cuánto? 1 sobre S más 1. Con la resistencia de 10 ohms nos quedaría el equivalente como 1 entre S más 1 y 5 ohms. ¿Está claro? Con la resistencia de el capacitor de 10 entre S y nos queda como 2. ¿Sí? Estas dos fuentes se suman y nos va a quedar como 2 más 1 entre S más 1, 5 ohms, entre 10 entre S. ¿Sí? ¿Está claro? Veamos si no me equivoco, ¿no? No sé. Entonces, ese es el circuito que nos queda equivalente. Por lo tanto, corriente en este capacitor, I sub 1 a qué es igual. I sub 1 es igual a impedancia por la que no se va, 5 entre 5 más 10 entre S, por 2 más 1 entre S más 1. ¿Sí? Esa es la corriente. El voltaje P sub 0 es 10 entre S por la corriente, que estará 5S entre 10 más 5S, 2S más 2 más 1 entre S más 1. ¿Sí? ¿Está claro? Si quieren, le coloco de esta forma para no confundirnos. ¿Sí? Y ese es el voltaje que tenemos a la salida. Por lo tanto, sacamos factor común 5, se nos va con el 5 de ahí, esta S con esta S y nos queda 10 entre S más 2 por 2S más 3 entre S más 1. ¿Sí?
nos queda, hubo algún error ahí, 20, ¿qué falta ahí? ¿Está bien? Por favor, revisen eso. Voltaje en el capacitor inicial es igual a 0, ¿sí? Para este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que esto es igual a tener 20S más 30 entre S más 2 entre S más 1. ¿Sí? Esto es V sub 0. Bien. Separación en fracciones parciales. ¿Cuánto me va a dar? V sub 0 va a ser igual a AA entre S más 2 más V entre S más 1. ¿Cómo me da esto, por favor? A y B valen 10. A y B da 10. Gracias. 10 entre S más 2 más 10 entre S más 1. Por lo tanto, V sub 0 de T es de la forma 10E a la menos 2T más 10E a la menos T por U de T volts. ¿Sí? Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Ven lo bonito de esto. ¿Sí? Ven lo interesante de esto. Muy fácil, muy rápido. ¿Sí? Está claro. No hay ninguna duda. Yo tengo una duda con respecto a cómo evaluar la respuesta. ¿Sería que si es necesario, siempre es necesario evaluar la fracción parcial o si podemos calcular de un solo la transformada de Laplace? ¿Y cómo la vas a hacer? ¿Tenés algún programa en el calculadora? Sí, aquí en la TEI tengo Sí. para transformarlo. Sí, claro, por supuesto. Si de esto pasas a esto, claro, no hay ningún problema. Vamos a ver, lo bonito de pasarlo a fracciones parciales es que nosotros sabemos perfectamente que vas a tener, y eso es lo que necesito que vayan viendo. Al tener eso, vos sabes que esto es una exponencial, ¿sí? Y al tener esto es una exponencial. Por lo tanto, ese sistema es un sistema, si te fijabas, solo teníamos un capacitor, pero tenemos dos exponenciales diferentes. Está claro. Una depende de la entrada y la otra depende del capacitor. Eso es lo que necesito que vean. Esas son las cosas que necesito que se revisen. No solamente sacar los datos, sino que también saber qué estamos esperando. ¿Sí? Está claro. Pero claro, de aquí, si ustedes pueden pasar de aquí para acá, lo dejan así, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden ir más allá de lo que se pide. Sí, está claro, por supuesto. ¿Alguna pregunta, por favor? Esos son temas muy bonitos. ¿Sí? Dale, ¿qué crees? ¿Sí? Decime. ¿Qué duda tenés? ¿Cuánto valía la fuente de corriente en el tiempo? ¿Cuál? 2 delta de T. La transformada de la delta es 1, por eso te quedaba como 2. ¿Sí? Sí. En el libro, lo que obvié, por eso lo puse después, porque me di cuenta que había una condición inicial. Vean lo que tiene en el libro. Sí, por favor, necesito que lo revisen. Pero además el libro lo hace por otra forma. Y ven, es mucho más fácil. Siempre busquen la forma más fácil de encontrar. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Estamos claros? Bien. Entonces, permítanme. Bien. Siguiente tema. Agarren aire y vamos con el siguiente tema. Bueno, solo tomo agua. Función de transferencia. Ya lo vimos y con respecto a ganancia de voltaje, ganancia. Ahora es la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Eso es lo que vamos a tener, por lo tanto, como función de transferencia. Nosotros vamos a tener que la salida es la multiplicación de la función de transferencia por la entrada. La transformada de Laplace de la salida es igual a la multiplicación de la función de transferencia a la transformada de Laplace de la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, y esto es, abra muy bien los ojos, si nosotros tenemos una salida y de t es igual a 10 e a la menos t coseno de 4t u de t, y la entrada es x de t es igual a e a la menos t u de t. ¿Sí? Vamos a tener que x de s, la transformada de Laplace de la entrada, es igual a 1 entre s más 1. Y y de s va a ser igual a 10 entre s más 1 entre s más 1 al cuadrado más 4. Está claro lo que estamos haciendo, por favor. Esto es s entre s cuadrado más omega cuadrado. Omega sub 0 cuadrado. Omega sub 0 es 4. S entre s cuadrado más omega sub 0 cuadrado, pero a la multiplicación por una exponencial es el corrimiento de frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que la función de transferencia va a ser igual a y de s entre x de s. Y esto es igual a tener h de s es igual a tener 10 entre s cuadrado más 4s más 17. Esa es mi función de transferencia. Las raíces de esto.
Denme las raíces de esto, por favor. De lo que está abajo. S cuadrado más 4S más 17. Me da -2 más menos raíz de 3 y Menos 2. Por lo tanto, si esta es la función de transferencia que describe el sistema, esto es el sistema. ¿Qué sistema tenemos? Un sistema de segundo orden subamortiguado. ¿Está claro? Y entonces nosotros podemos decir, si esta es nuestra función de transferencia, ¿sí? Esto será igual a h de s es igual a 10 entre 4 por 4 entre s más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a tener h de t es igual a tener 2.5 e a la menos t seno, e a la menos t, perdón, seno de 4t, u de t. Esta es mi función de transferencia. Esto es función de transferencia y esto se le conoce, y lo ponemos en grande, como respuesta a impulso unitario. Esto es lo que conocemos como respuesta a impulso. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una salida, esta es la función de transferencia, una salida y de s, ¿sí? Para que h de s sea igual a y de s, la respuesta va a hacer que la entrada sea unitaria. ¿Qué es la entrada unitaria? Para una delta de t. La transformada de la delta es 1. ¿Está claro? ¿Qué significaba 1? Lo vimos cuando vimos todo eso. Era un plano en la frecuencia S, ¿sí? Un plano en valor unitario. ¿Qué significa? El contenido espectral de la delta es todas las frecuencias del universo con la misma ponderación. Es la creación de, nosotros obtenemos una delta, ¿sí? Es decir, una respuesta con duración tiempo cero, ¿sí? Dura cero, y con una amplitud infinita. El contenido espectral de esto son todas las frecuencias, o nosotros podemos crear esa delta a partir de todas las frecuencias del universo con la misma ponderación. La suma de los senos y cosenos, ¿sí? Con la misma ponderación cada una de ellas. Fantástico. Entonces, para nosotros poder describir un sistema, nosotros le damos una respuesta a impulso. La salida es la función de transferencia del sistema, que es lo que graficábamos en Bode. Fantástico. Precioso. Ven todo lo que podemos hacer ahora. ¿Sí? Ven cómo nosotros describimos ahora los sistemas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Estos conceptos son difíciles. Uy, perdón, ¿qué pusiste ahí? ¿De qué nos sirve esto? Vamos a ver. Creo que la función de transferencia está mal. ¿Por qué decir que está mal? Revísenla, pero yo te daría ese 1 ese más 1 al cuadrado, ¿no? ¿O no? Revísenla, de todos modos, revísenla. Sí, te daría ese más 1 al cuadrado. Tienes razón. Sí, pero bueno, revísenla, no importa. El concepto no importa. Revisen cómo te daría. Sí, pero no, eso no importa. Lo que importa es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver. Sí, revisen. Yo también cuando lo estaba escribiendo, tienes razón. ¿Sí? Veamos esto si quieren. Encuentren la salida, veamos, hagamos esta si quieren. Después veamos los conceptos. ¿Sí? Eso es HDS es igual a 2S por S más 2, más 6. Es un sistema de premios, ¿verdad? Y entonces vas a tener que, si la entrada, te piden para que la entrada x de t sea, si la entrada es e a la menos 3t u de t. ¿Sí? Nos piden encontrar la salida y de t. ¿Sí? Y de t. Entonces tenemos que y de s va a ser igual a 2s por s más 6 por la entrada, que sería 1 entre s más 3. ¿Sí? Por lo tanto, y de t, perdón, y de t, ¿cuánto me da? Y de t, ¿cuánto me da? Si esto es, ¿sí? Me dio 4e a la menos 6t ¿Sí? menos 2e a la menos 3t. U de t, ¿sí? Ahora bien, si tenemos que h de s es igual a 2s por s más 6, ¿sí? Y tenemos que x de t es igual a delta de t, vamos a encontrar la respuesta de impulso, y la respuesta de impulso h de t va a ser igual a ¿cuánto? ¿Antitransformen esto? ¿Cuánto te debería transformar? A mí esa, la antitransformada de eso me da 2 veces la función delta menos 12e a la menos 6t. Creo que parece en el libro, ¿sí? Estamos claros, por favor. Entonces, teniendo esto, ¿qué hacer? Esto es lo importante. Hasta acá lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos que esta es la respuesta a impulso del sistema. Lo que vamos a conocer como la respuesta a impulso, tenemos el sistema y la descripción del sistema. La descripción del sistema lo hacemos a través de su función de transferencia. ¿Sí? Y tenemos una salida y de s y una entrada x de s. Sabemos que la salida es igual a la multiplicación de la función de transferencia por la entrada. Sí, ahora bien, sí,
X de t es igual a delta de t, la salida va a ser igual a h de s. Y la antitransformada será h de t, que es lo que nosotros vamos a conocer como la respuesta a impulso del sistema. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos al sistema, le colocamos como entrada una delta de t unitaria, la salida es h de t. Eso estábamos diciendo. ¿Sí? Entonces, es aquí a donde entramos en el concepto de convolución. Estamos viendo qué sucede en la frecuencia. Hemos dicho la función de transferencia h de s, la multiplicamos por la entrada, nos va a dar la salida. Eso es en frecuencia. ¿Qué sucede en el tiempo? Esto es h de t, esto es x de t, y acá será y de t. ¿Qué va a suceder en el tiempo? Y lo que sucede en el tiempo es lo siguiente. La salida en el tiempo va a ser igual a la integral desde menos infinito a infinito de x de lambda h de t menos lambda delta lambda. ¿Qué es esto? Tenemos una señal en el tiempo y tenemos, esto es tiempo, esto es x de t. Y tenemos una función de transferencia, una respuesta de impulso, perdón, de tiempo, esto es 2, supóngase, esto es h de t. Esto es la entrada y esto es cómo se comporta el sistema en el tiempo. Esta es la entrada temporal, esta es el comportamiento temporal del sistema. Para verlo sencillo, ¿cómo se comporta el sistema? El sistema se va a comportar como deja entrar lo que sea durante 2 segundos. Deja pasar lo que sea y no la amplifica, no le hace nada a la señal, pero eso sí, en 2 segundos, ¡pum!, se cortó la señal. Estamos tirando una ventana en temporal de esto. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que hacemos. Esto es un pulso. ¿Se acuerdan de un pulso unitario? ¿Sí? Es un pulso. El sistema se va a comportar de esta forma. Deja pasar lo que sea durante 2 segundos y luego se desconecta. Ya no deja pasar nada. Eso es un comportamiento temporal. ¿Cómo analizamos esto? A partir de lo que se conoce como integral de convolución. ¿Qué estamos haciendo? Para poder comparar o para poder saber y poder ver cómo se comporta, le damos vuelta, cambiamos las variables independientes. Y ahora es lambda. Esto es lambda y esto es lambda. Luego le damos vuelta a esto
Esto sería entonces lambda h de menos lambda menos 2. ¿Sí? ¿Está claro? H de menos lambda, le damos vuelta y luego comenzamos a recorrer en el tiempo, desde menos infinito a infinito o de 0 a t, y entonces la señal va entrando. ¿Está claro? La señal comienza, al darle vuelta, nosotros vamos a ir cambiando tiempo, vamos a ir averiguando el tiempo, 0.5, 0.7, 0.2, 8, 0.9, 0. Ya en tiempo. Vamos moviendo tiempo. Esto es tiempo. Acá tenemos tiempo. Por lo tanto, esto es t menos 2 segundos. Vamos a irlo, comenzamos a recorrerlo, pero además, ¿qué hacemos? Integramos. Vemos el área común que se tiene. Nos interesa siempre el pasado. Quienes olvidan el pasado, ¿sí?, están perdidos. Ven, esto es lo que estamos haciendo. Estamos recorriendo. El sistema se vio afectado antes, ¿sí? Se va viendo afectado. Entonces, nosotros revisamos cómo se afecta el sistema a través de esto. ¿Está claro? Eso es lo mismo, eso es lo que sucede en tiempo, lo que vimos fácilmente en frecuencia. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Es un tema muy difícil. Y entonces nosotros podemos tener que y de t va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de x de lambda h de t menos lambda delta lambda. Estamos integrando el lambda, ¿sí? O podemos hacer que y de t sea igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t menos lambda h de lambda delta lambda. Podemos darle vuelta a cualquiera de las dos integrales. Y entonces lo denominamos como y de t es igual a h de t convolucionado con x de t. ¿Sí? Bien. Así se denomina. Es asterisco. Bien, ya va a sonar la alarma. Suspendo la grabación, relájense un rato y continuamos después de que regrese. Voy a parar la grabación en este momento. Lastimosamente acá no se puede detener, sino que solo... Entonces voy a subir 2 videos. ¿Sí?